me avisas por interno, a veces se me va la señal porque no estoy en Tacna, por si acaso. Y si es que se me va la señal, me avisas por interno, por favor. Cierto. Ya, empezamos. ¿Qué cosa viene a ser tamizaje neonatal? Tamizaje viene de la palabra que es tamiz, que significa colar o filtrar. ¿Y qué viene a ser? Pues es un procedimiento con fines preventivos, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a entresacar o separar aquellos bebés que nacen con alteraciones del metabolismo, básicamente. ¿Cómo lo definimos? Como un procedimiento, ¿no? Cuya finalidad va a ser contribuir a la conservación y prevenir de manera precoz y oportuna la morbilidad, discapacidad y mortalidad mediante la detección de alteraciones metabólicas, auditivas y visuales en la etapa neonatal. En conclusión, nos va a permitir seleccionar aquellos recién nacidos que lucen aparentemente sanos, pero que pueden tener entre sí alguna enfermedad investigada con el tamizaje neonatal. ¿Cuál es el objetivo del tamizaje neonatal? El objetivo es la detección temprana, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de estas enfermedades, muchas de ellas hereditarias, que ¿qué es lo que van a causar? Discapacidad progresiva y muerte prematura de los neonatos o de los pacientes. ¿En quiénes está indicado el tamizaje neonatal? En todos los recién nacidos. ¿En qué momento? Al momento del alta, después de las 48 horas de vida y antes de los 7 días de vida. En cualquiera de esos dos eventos, ¿no es cierto? La norma técnica, porque ya existe una norma técnica en Perú para el tamizaje neonatal, nos facilita el trabajo del tamizaje. Nos pone este cuadrito en donde nos clasifica según el tipo de recién nacido, la condición del recién nacido, la edad gestacional y los criterios para la toma de muestra. Por ejemplo, en tipo de recién nacido, ¿a quiénes vamos a tomar en este primer grupo? A todos los recién nacidos a término y o posttérmino. Por ejemplo, en los recién nacidos a término y o posttérmino. Todos sabemos qué cosa es un recién nacido a término, ¿no es cierto? Ya dijimos en la clase anterior. Todo aquel bebé que es mayor de 37 semanas y los posttérminos son todos aquellos que son más de 42 semanas. Que en su condición estén sanos o hayan nacido sanos, que sean mayores de 37 semanas de edad gestacional. ¿En qué momento le vamos a hacer la prueba de tamizaje neonatal? Partir de las 48 horas de vida. A partir de las 48 horas de vida o hasta antes del 7º día de vida. En otro grupo, por ejemplo, tipo de recién nacido, en este caso, recién nacidos prematuros, que hayan sido de bajo peso al nacer, todos sabemos que es menor a 2.500 gramos. O en este grupo también están incluidos todos los bebés que sean producto de embarazos múltiples, sea gemelares, trillizos, etc., cuya condición se encuentren sanos al momento de nacer. Ojo, estoy hablando de prematuro y embarazos múltiples. Puede ser un prematuro tardío que no haya requerido ningún problema y se encuentre sano al momento de nacer, que sea menor de 37 semanas. ¿Y en qué momento lo vamos a tamizar a este bebé? A partir de las 48 horas de vida. Ojo, pasadas las 48 horas de vida. Pero a este grupo de pacientes o de recién nacidos se les tendrá que hacer una segunda prueba de tamizaje a los 15 días después de tomada la primera muestra en ese grupo de pacientes. Para aquellos recién nacidos, independientemente del tipo de recién nacido, cuya condición
de nacer, sea que haya nacido enfermo o que se encuentre en un estado crítico, independientemente de la edad gestacional, o sea, acá engloba prematuros, a término, post-término, pero que se encuentren muy enfermos o en estado crítico y que estén hospitalizados, el tamizaje se realizará a las 48 horas de vida, después de las 48 horas de vida. Y se les hará un retamizaje a los 15 días de vida después de tomar la primera muestra. O sea, eso se les retamiza o se les vuelve a tomar una segunda prueba a los 15 días después de tomar la primera muestra. Aquellos bebés que recién nacidos en cuya condición haya sido que se encuentran delicados, enfermos o en estado crítico y que hayan requerido transfusión sanguínea o de cualquier hemoderivado, independientemente de la edad gestacional que sea, o sea, no importa la edad gestacional, en qué momento se le debe tomar la muestra. Lo ideal es que sea antes de que se le realice la transfusión sanguínea para poder tener una prueba limpia, ¿no es cierto? Pero existen algunos casos que por la premura o por el estado crítico se le transfunde antes de que haya podido ser tamizado. Eso no impide que tengamos que tamizarlo, puesto simplemente que a estos pacientes que han sido transfundidos, pues podrán ser tamizados después de los 7 días de la última transfusión que recibieron. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro cuadrito para la clasificación del momento y del grupo de pacientes a los que vamos a tamizar. Y que está en la norma técnica, por si acaso, de Perú, y denle una revisada. Entonces, ¿cómo se realiza este procedimiento? Es un procedimiento sencillo, que es lo que vamos a necesitar simplemente son gotas de sangre fresca y que sea de capilar. ¿De dónde vamos a obtener estas gotas? Pues la vamos a obtener a través de una punción en el talón del bebé, a tamizar. ¿En qué momento? Dijimos después de las 48 horas de vida o antes de del día número 7 de vida. ¿Cuántas gotas vamos a necesitar? De 3 a 4 gotas, las cuales vamos a colocar en un papel filtro especial para estas pruebas de tamizaje. Y como ya les había dicho, el tamizaje neonatal es un procedimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante los procedimientos? Ante cualquier procedimiento que vayamos a realizar en nuestros pacientes. Simplemente es informar a los padres, informar a los tutores o a la persona responsable de ese bebé de lo que vamos a hacer. Tendremos que explicarle cuál es el método que vamos a aplicar, qué es lo que vamos a hacer, indicarle los beneficios de esta prueba y que simplemente no tiene ningún factor de riesgo, ¿no? No tiene ninguna complicación. Entonces, es una prueba sencilla a la cual debemos de educar a los padres o a los responsables para que permitan que se haga. No puede irse un recién nacido de alta sin que haya sido tamizado. Existen tutores, padres, que son muy reacios a veces a este tipo de pruebas, pero con una muy buena educación, explicación y mostrándole los beneficios de lo que vamos a hacer o de lo que estamos buscando, los padres entienden y acceden a la prueba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos nosotros conversado, explicado, pues tendrán que firmarnos los padres un consentimiento informado del procedimiento que vamos a realizar. Siempre tiene que haber el consentimiento informado de que del procedimiento que vamos a hacer y de lo que consta, ¿no? Ahora, existen padres, tutores, según lo que sea, que se niegan a este procedimiento. Pues también existe un documento donde se hace firmar también a los padres que rechazan este tipo de procedimientos, ¿no? Porque hoy en día tenemos que protegernos, porque simplemente si no hacemos y ese bebé en algún momento de su vida es diagnosticado con alguna de estas pruebas
que se le debió haber hecho tamizaje, nos pueden denunciar, pero para defendernos tenemos que tener un documento de base donde los padres o los tutores firman el rechazo al procedimiento que estamos hablando, ¿no es cierto? Y todo eso debe estar registrado en la historia clínica del recién nacido. Posteriormente, en la imagen se ve el formato y el papel especial, ¿no? A la izquierda vemos este cuadrado con 4 círculos en cuyo Disculpe, doctor. Dime. ¿Ha cambiado de diapositiva? Sí, hace rato. ¿No avanzó? Sí, no se avanzó. A ver. Ahora sí, ¿Ahora? doctor. Ahora sí, doctor. Ok. Ya. Lo que pasa es que les decía hace rato de que esta es el papel filtro, la prueba, perdón, el papel especial donde vamos a colocar las gotitas de sangre que le vamos a tomar al bebé. En cada círculo va una gota de sangre, por si acaso. Este papel filtro está adosado a un talón donde se encuentra todo el resumen de los datos de la institución. O sea, en este caso, nuestro hospital sería el Hospital Hipólito Unanue. Están los datos de la mamá del paciente, el número de historia clínica del paciente y la fecha de nacimiento y todos esos datos que son parte importante de la historia clínica del bebé. Incluso podríamos agregar el número de teléfono si es que fuera necesario, porque cuando salga o nos reporten los resultados de esto, tendremos que comunicarnos de manera urgente con los familiares. Recuerden que estos pacientes se van a su casa y quedamos nosotros a la espera de los resultados. Si saliera algún resultado positivo, nos tendríamos que comunicar y hacerlos que acudan al hospital, ¿no? Ambos están adosados, por si acaso. No se puede separar. Tienen un registro numerado adosado al talón donde están todos los datos del paciente. Entonces, todos sabemos que es un procedimiento y que para realizarlo pues tendremos que lavarnos las manos bien, que ustedes ya deben de saber cómo es el lavado de manos, calzarnos los guantes de manera adecuada y tener todos nuestros utensilios para realizar el procedimiento, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Simplemente el talón del bebé. Tendremos que preparar el taloncito del bebé del paciente, sobre todo calentarlo para que tengamos una muy buena obtención de la muestra de sangre capilar. Tendremos que ubicar la zona donde vamos a hacer la punción. Inmovilizamos el piecito del bebé, porque acuérdense que es un bebé que siempre va a estar pataleando, y más aún si le va a hacer un pinchón, se va a retraer. Tenemos que sujetarlo bien para que esa gota que vamos a obtener de sangre no se desperdicie. ¿Dónde vamos a hacer la punción? Pues tendremos que hacer 2 líneas imaginarias, una que va de la mitad del primer dedo hacia el talón y la otra que va del pliegue interdigital del cuarto dedo, quinto dedo hacia el talón. La zona de punción van a ser las zonas laterales de la superficie plantar del talón, que les muestro en esta imagen. Ojo, es líneas imaginarias, ¿eh? No vamos a pintar ni rayar la planta del bebé. Solamente en nuestra cabeza hacemos 2 líneas imaginarias como estamos mostrando en la imagen. Y las zonas a punzar pueden ser los lados laterales. Ojo, solo es una punción, no es 2 ni 3. Podemos escoger el lado izquierdo o el lado derecho, pero solo es una sola punción por si acaso. Entonces, es la manera adecuada como cogemos el piecito del bebé. De esa manera lo inmovilizamos. Hacemos la asepsia con una gasa o un algodoncito con alcohol. Limpiamos la zona del talón del bebé. Ya en nuestra cabeza está donde vamos a hacer la punción.
que usamos una lanceta, ¿no? Que es un utensilio específico para hacer este tipo de procedimientos. Y hacemos una sola punzada, ¿no? No podemos tener inseguridad, temor para hacer esta toma de muestras, ¿no? Porque solamente es una punzada directa y se lo retiramos la lanceta. Posteriormente, procedemos a recolectar la muestra. Que esta es la manera adecuada, ¿no? Una vez que hemos punzado, procedemos a presionar suavemente como una especie de ordeñamiento para que extraigamos la gota de sangre. Como les mencionaba, el papel filtro está adicionado a la hoja, al formato donde está toda la información. Hacemos caer una gota de sangre en cada círculo. Solo es una gota, nada más, no queremos más de eso. Posteriormente, una vez que hemos tomado la muestra, ponemos un dispositivo que cubra la lesión de donde hemos punzado al bebé. Le podemos poner una gasita para prevenir mayor sangrado. Y posteriormente el papel filtro lo ponemos a secar al medio ambiente. No necesitamos usar algún dispositivo especial para que seque, por si acaso. ¿Cómo es una muestra bien tomada? Tal como lo mostramos en la imagen. La sangre no debe sobresalir los bordes marcados de los círculos, por si acaso. Se considera una muestra bien tomada. ¿Por qué les digo esto? Porque existen muestras mal tomadas que van a ser rechazadas por el laboratorio. Entonces, y acuérdense que estas muestras no se procesan en Tacna, se procesan solo en Lima, puesto que solo existen 2 hospitales donde procesan este tipo de muestras, que es el Hospital San Bartolomé y la Maternidad de Lima. Entonces, nosotros enviamos por jurisdicción al Hospital San Bartolomé. Entonces, se imaginan que enviemos muestras de este tipo, pues nos las van a rechazar y va a constituir pérdida de tiempo en caso de que el bebé me resulte sospechoso para alguna patología. Porque tendríamos que volver a citar a los pacientes, volver a explicarles que tenemos que volver a tomar la muestra porque, etcétera, ha pasado algo, digamos. Muchas veces los papás son reacios, no quieren que se les vuelva a tomar la muestra, se quejan y tienen toda la razón de quejarse, puesto que hemos hecho un mal trabajo, ¿no es cierto? Para prevenir ese tipo de cosas, tener presente siempre que las muestras deben ser en buen estado. ¿A qué se consideran malas muestras? Aquellas pues que sobrepasan los bordes, que han sido diluidas o que tienen un halo de, yo qué sé, por hemólisis, que hayan sido muestras coaguladas, muestras sobresaturadas, muestras insuficientes o muestras sin secar, ¿no? Entonces, todo esto se considera mala muestra. Y ahora sí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué hacer tamiz neonatal en nuestro país? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de qué se trata el tamizaje neonatal? ¿Ha tenido un sobrinito, hijo, a que lo hayan tamizado? Pero en fin, el tamiz neonatal actualmente se ha convertido, después de lo que es la vacunación, en el procedimiento más aceptado en la prevención pediátrica. Ojo, la palabra clave es prevención. Recuerden que cuando vacunamos, prevenimos nosotros de enfermedades que pueden afectar en la edad de la infancia, ¿no es cierto? Igual, el tamizaje se ha convertido en un procedimiento muy importante. ¿Por qué? Porque el tamiz neonatal se ha convertido en una herramienta que a la fecha nos permite distinguir bioquímicamente a todos aquellos pacientes que padecen alguna enfermedad subclínica. Como en la imagen se muestra, vemos múltiples bebés que todos se ven iguales, ¿no? Pero no sabemos cómo están
en su interior o genéticamente si es que están normales, ¿no? Entonces, a través del tamizaje neonatal es que podemos diagnosticar de manera temprana, ¿no? Por algo dice que padecen alguna enfermedad subclínica, ¿no? Que clínicamente se ven como sanitos todos, ¿no? Pero si analizamos podemos encontrar alguno por ahí que tenga alguna patología de fondo. ¿Y qué es lo que hace el tamizaje? Pues simplemente detectar a ese tipo de pacientes. Actualmente, ¿qué patologías diagnosticamos con el tamizaje? Existen dos grupos de tamizaje, ¿no? El tamizaje ampliado, perdón, el tamizaje simple, que es aquel que se realiza tanto en el MINSA como en el Salud y que nos diagnostica de 3 a 6 patologías. Existe el tamizaje ampliado, ¿no? Que es aquel que me puede diagnosticar hasta 20 patologías. ¿En quiénes se realiza el tamizaje ampliado? Pues en aquellos pacientes que padecen de alguna enfermedad rara, porque es muy raro, y que van a requerir, a pesar que ya se les hizo el primer tamizaje y salió todo negativo, y si seguimos pensando en que es una enfermedad muy rara, podemos solicitar un tamizaje ampliado para hacer el diagnóstico de esa patología que no podemos llegar al diagnóstico en sí, ¿no? Pero de las 4 patologías que actualmente estamos haciendo el tamizaje, vieron que en el papel tamiz existe 4 círculos. Pues cada círculo corresponde para el diagnóstico de una patología. ¿Cuáles son? Hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística y fenilcetonuria. Las 4 constituyen tamizaje metabólico. ¿Por qué? Porque hacemos el diagnóstico a través de una prueba de sangre. Pero también existe otro tipo de tamizaje que no es el metabólico y que viene a ser el descarte de hipoacusia congénita, el descarte de catarata congénita y el descarte de algún tipo de algún tipo de cardiopatía congénita, se me fue la palabra por un momento. Entonces, son 2 grupos, ¿no es cierto? El tamizaje metabólico, que comprende 4 patologías, ya las mencioné: hipotiroidismo, hiperplasia, fibrosis quística, fenilcetonuria. Y las otras, hipoacusia, descarte de catarata congénita y de cardiopatía congénita. Todo esto ya está en la norma técnica de tamizaje neonatal, por si acaso. Todavía en la norma técnica no está el descarte de cardiopatía congénita, pero ya lo estamos haciendo también porque en cualquier momento lo van a agregar a la norma técnica. ¿Y por qué hacemos el descarte de hipotiroidismo congénito? Recuerden que la clase es solo de tamizaje. Voy a hablar solamente un pequeño resumen del por qué es que hacemos descarte de hipotiroidismo congénito. No voy a hablar en sí de la patología porque es un tema muy amplio y solamente es para sustentar más que todo el por qué debemos hacer el tamizaje. Debemos de saber que hipotiroidismo congénito ocurre en 1 de cada 4.000 nacidos vivos en Latinoamérica. En nuestro país se estima que son aproximadamente 150 afectados anualmente y que de no ser diagnosticados o tratados oportunamente, estos pacientes van a desarrollar secuelas neurológicas irreversibles. ¿Qué secuelas neurológicas irreversibles van a ser? Pues el retardo mental principalmente, ¿no? Ocasionando en su forma más grave el cretinismo, y que esto que me va a llevar a lo largo un gran costo social, tanto para la familia como para la sociedad y sobre todo para el niño afectado, ¿no? Que esto va a repercutir en global en todo el entorno de la sociedad. ¿Y cómo evitamos este grave problema que es relativamente sencillo? Pues consiste en determinar la hormona estimulante de tirotrofina, la TSH, en sangre obtenida en la punción del talón, que es lo que hemos mencionado hace un momento cuando hemos hablado de cómo se realiza el procedimiento. Y es sencillo. Por tal, actualmente es unánime considerar el diagnóstico de hipotiroidismo como una urgencia neonatal. ¿A qué se refiere esto? Que apenas tengamos los resultados de esa prueba de tamizaje neonatal
y nos informen que está como sospechoso o como positivo, pues tenemos que comunicarnos con ese paciente, con la familia de ese paciente, para poder, uno, tomar una segunda muestra para confirmar el diagnóstico y dos, para iniciar tratamiento de manera temprana, rápida. Esto no debe pasar en más de 10 días o 2 semanas a lo mucho. Recuerden que nosotros enviamos la muestra pasadas las 48 horas de vida, tomamos la muestra y al tercer día ya estamos enviando la muestra a Lima. Lima recibe las muestras, las procesa y apenas las procesa, en caso de que haya algún reporte positivo, se comunican de manera rápida con nosotros y nosotros tenemos que comunicarnos o hacer venir al paciente, uno, para tomar una segunda muestra para confirmar el caso y dos, para iniciar el tratamiento de manera temprana y rápida. Por eso es que se debe de considerar como una urgencia cuando tengamos sospecha de hipotiroidismo o congénito, sobre todo para iniciar el tratamiento. ¿De acuerdo? Resumiendo este caso, para complementar nada más, solo el 5% de los casos presentan síntomas antes de los 3 meses de vida. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no hiciéramos tamizaje neonatal, el diagnóstico del hipotiroidismo es subclínico, como les mencionaba al inicio, ¿no es cierto? O sea, clínicamente no manifiesta síntomas al inicio. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se hace más clínico. Es por ello que la importancia del tamizaje, ¿no es cierto? Y como decía, el tamiz neonatal es el método mundialmente aceptado para la detección oportuna de la deficiencia tiroidea. Entre más tardío sea el diagnóstico y el inicio del tratamiento, mayor es el grado de retardo mental y la presencia de secuelas neurológicas. Los programas de detección precoz de hipotiroidismo congénito se pusieron en marcha en Norteamérica y Europa en el año 74 aproximadamente. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y en nuestro medio, desde cuándo hacemos tamizaje neonatal? Para que vean la diferencia en el tiempo, nosotros estamos haciendo tamizaje en nuestra ciudad, en Tacna, hace 6 años, casi 7 años. Entonces hay un buen tramo, un buen trecho de que no se estuvo haciendo este procedimiento. Iniciamos en nuestro hospital solamente con nuestros recién nacidos. Inicialmente solo hacíamos a los bebés nacidos por cesárea o los bebés que tenían alguna patología al nacer. Posteriormente avanzamos más y iniciamos a hacer a todos los recién nacidos de nuestro hospital. Pero como la carga era mucha, entonces, y también existen bebés que nacen en los centros de salud, pues se capacitó al personal de los centros de salud para que también realicen tamizaje neonatal, porque no es muy complicado. Así es que actualmente en Tacna, nuestro hospital y los centros de salud, sobre todo las redes o microredes, en coordinación con sus puestos de salud, citan a sus pacientes y realizan el tamizaje. ¿Desde cuándo? Como les digo, hace 6 o 7 años, ¿no? Estamos un poco atrasados, pero ya se está avanzando en ese tema cada vez más. Antes de iniciarse los programas de detección precoz de hipotiroidismo congénito, se necesitaba el 10%, que es bastante poco, durante el primer mes de vida, ¿no? El 35% era más o menos al tercer mes de vida. El 70% de estos al año de vida, ¿no? Y a los 3 o 4 años ya se calculaba un 100%. O sea, si se dan cuenta ustedes, antes el hipotiroidismo congénito ya lo diagnosticábamos cuando ya estaba instalado y cuando ya había secuela neurológica, ¿no? Y esta enfermedad es irreversible, por si acaso, jóvenes. Es por ello la importancia del diagnóstico temprano de hipotiroidismo congénito, con una prueba tan sencilla. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de un paciente que no es neonato, este bebé ya tiene varios meses de vida, pero que no se le hizo el diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Pero
se le llegó a hacer el diagnóstico, recibe tratamiento y vean cómo es el cambio posterior. Pero aquí ya hay un daño neurológico irreversible, ¿no? Probablemente este bebé tenga o haya tenido el retardo mental severo. Igual, es otra imagen de otro bebé con hipotiroidismo congénito sin tratamiento, diagnosticado de manera tardía, y se le administra tratamiento y cómo cambia su aspecto y sus fases, ¿no? En cuanto a la secuela neurológica, igual no sabemos, lo más probable es que tenga una gran secuela neurológica, ¿no? Igual este otro bebé con que ya es recontra notorio, pues, ¿no? Que ya se les haya pasado es el cono. Eso es en cuanto al hipotiroidismo congénito. La otra patología es la hiperplasia suprarrenal congénita. Aquí debemos entender que es un desorden autosómico recesivo del metabolismo de los esteroides. La forma más frecuente es la deficiencia de la 21-hidroxilasa, que es la que va a causar el incremento de la 17-hidroxiprogesterona, androstenediona y el cortisol reducido. Por si acaso, existen diferentes formas de presentación de esta patología. La más común es la que estoy mencionando, la deficiencia de la 21-hidroxilasa, que es la perdedora de sal generalmente. ¿Qué es lo que me va a ocasionar esta deficiencia? Pues esta es una amenaza para la vida al ocasionar una crisis de pérdida de sal en el periodo neonatal. Posteriormente, aún cuando hay formas asintomáticas, estas deficiencias ocasionan virilización femenina y se manifiesta clínicamente con hiperpigmentación. Esta puede ser de la mucosa oral, de la región perianal o perigenital, o de la región umbilical o región genital externa. La insuficiencia renal puede manifestarse con problemas de alimentación, básicamente. Va a haber una gran pérdida de peso, vómitos que no tengan una causa específica y sobre todo vamos a tener signos de deshidratación. Esta deshidratación puede ir desde leve a muy severa, pudiendo ocasionar en el bebé letargia o incluso un estado de shock por deshidratación. Acuérdense que es una patología perdedora de sal. Y el tratamiento simplemente es sencillo, es una terapia hormonal y se le administrará electrolitos de reemplazo en etapas tempranas y estos van a reducir sustancialmente la mortalidad de los recién nacidos con hiperplasia renal congénita. Y básicamente el tratamiento va a estar basado en el reemplazo de un mineralocorticoide, que es lo que me va a controlar. Ojo, que estos pacientes deben ser diagnosticados también de manera temprana, porque si los dejamos o no les hacemos seguimiento en cuanto al tratamiento, pues, ¿qué es lo que vamos a tener en este tipo de pacientes? O que tengan o que reciban un tratamiento irregular, vamos a encontrar que va a haber una virilización femenina. Entonces, eh, aquí hay un gran problema, ¿no? En cuanto a lo social, sobre todo, ¿no? Entonces, muchas veces estas pacientes, porque son femeninas, llegan a tener un estado de virilización tan avanzado que muchas veces requieren cirugía para corregir ese tipo de alteraciones. Y es lo que en la imagen mostramos, ¿no es cierto? La clasificación según género, femenino, masculino, ¿no? Pero ¿en quiénes sospechamos hiperplasia suprarrenal congénita? Pues en aquellos pacientes que sobre todo al examen físico no haya una gran diferenciación de los genitales externos. Por ejemplo, en la siguiente imagen mostramos, según Turner, cuál es la clasificación y la formación de los genitales. Por ejemplo, en esta imagen vemos genitales ambiguos, ¿no? No son muy diferenciados. No nos impresiona o no nos dice si son femeninos o masculinos al 100%. Entonces, cuando tengamos un paciente que al examen físico del recién nacido observamos poca diferenciación, tendremos que incluirlo de manera inmediata en la prueba de tamizaje neonatal, porque pues,
altamente sospechoso para hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué otros síntomas habíamos mencionado? La hiperpigmentación de las zonas periumbilicales, a nivel de los genitales, ¿no? Hay una gran pigmentación. Por ejemplo, en esta imagen vemos un paciente femenino. Este, por si acaso, no es un neonato, es un paciente ya bastante grande, ya tiene más de un año, pero que no recibió el tratamiento para la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Y qué es lo que ocasionó? Una gran virilización masculina, ¿verdad? Entonces, muchas veces la corrección aquí es quirúrgica porque es una paciente femenina. Entonces, no queremos llegar a esto. Debemos de hacer seguimiento, ver que nuestros pacientes tomen el tratamiento adecuado para que no lleguen a esto, básicamente. La otra patología que diagnosticamos por tamizaje es la fenilcetonuria. Este también es un desorden de metabolismo en el que el organismo no puede metabolizar el aminoácido fenilalanina en el hígado. Esta enfermedad es genética y es provocada por la carencia o por niveles demasiado bajos de las enzimas fenilalanina y hidroxilasa, por lo que los neonatos afectados no pueden procesar una parte de la proteína fenilalanina que está presente en la mayoría de los alimentos y que debe ser convertida en otras sustancias que necesita el organismo. Si no se proporciona el tratamiento adecuado, la fenilalanina va acumulándose en el torrente sanguíneo, va a producir daño cerebral y también va a producir retraso mental severo. ¿De acuerdo? Entonces, también es corregible esta patología, también es prevenible. Entonces, se puede tratar. Nuestra meta es prevenir el retraso mental severo. Por ello, debemos seguir haciendo tamizaje, diagnóstico temprano y tratamiento temprano. La otra patología es la cuarta, que es la fibrosis quística. Esta sí es un poco más complicada porque en sí no existe un tratamiento específico. Solamente en estos casos lo que hacemos es aliviar los síntomas y reducir las complicaciones, ¿no? Este tipo de pacientes, existen dos formas de presentación de la fibrosis quística. Una es respiratoria y la otra forma de presentación es la digestiva. Por lo general, están propensos a presentar enfermedades a repetición, como neumonías recurrentes, sobre todo cuando es fibrosis quística respiratoria. Entonces, el asunto aquí es diagnosticarlo y darle el tratamiento, más que todo, como una especie de paliativo para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones recurrentes, más que todo. Eso en cuanto a las 4 patologías que hacemos el tamizaje metabólico con la muestra de sangre. Pero ya hemos mencionado que existen otras pruebas de tamizaje. Una de ellas es la hipoacusia congénita o descartar la sordera congénita. Esta también es una prueba sencilla. La hacemos en todos los bebés después de las 24 horas de nacido y no requiere mucha complejidad, simplemente es tener un ambiente libre un poco de ruidos externos, puesto que usamos un dispositivo que es así como vemos en la imagen, como el tamaño de un celular, por el cual sale un cablecito con un audífono, prácticamente que se semeja a un audífono, pero no es un audífono, y que se introduce en el conducto auditivo del bebé. Y nos va a tomar la lectura a través de unas ondas otoacústicas que produce este equipo y me reporta si las ondas pasan y tienen un retorno, ¿no? Entonces el dispositivo me responde si es positivo o negativo, ¿no? Pero si es positivo, quiere decir que si las ondas sí atraviesan la membrana y hay un retorno, o sea, quiere decir que no es sordo. Me reportan negativo cuando me dice que las ondas no atraviesan, quiere decir que hay alta sospecha de que ese lado del conducto no escucha el bebé. La prueba se hace en ambos conductos auditivos, por si acaso. En caso de que tengamos un paciente que la máquina o el equipo nos reporte que no
pasa, pues no nos debemos asustar. Muchas veces, existe tapón de cerumen propio de los recién nacidos también, que con el pasar de las horas se va disminuyendo, se seca y después ya hay una mejor permeabilidad y podemos repetir el procedimiento y nos va a salir ya que sí es positivo, que sí, sí escucha en pocas palabras, ¿ya? Entonces, si en caso a las 24 horas me sale que no escucha, lo debemos repetir a las 48 horas o según tengamos la disponibilidad para hacer el procedimiento, si es que ya está de alta, ¿no? Lo podemos citar y que regrese para volver a hacer el tamizaje auditivo. ¿Para qué hacemos en caso de que tengamos un paciente que a la segunda prueba o tercera prueba me sale que no pasa, que no escucha aparentemente? Pues existe una segunda prueba que vienen a ser los potenciales evocados auditivos. Pero eso ya es competencia del otorrino quien tendrá que hacer las valoraciones, ¿no? Recuerden que lo nuestro solo es tamizaje neonatal. Es la primera prueba a través de emisiones otoacústicas. Es un equipo de emisiones otoacústicas. Y es nosotros llegamos hasta acá. Es lo que nos exige la norma y el procedimiento que hacemos. En caso de que salga que no pasa, pues ya lo derivamos al otorrino para que el otorrino le haga más estudios y determine cuál es el problema por el cual el bebé no escucha. ¿De acuerdo? Básicamente la prueba consta de ondas, ¿no? Que nos muestran en el equipo, básicamente. La otra prueba es la de descarte de catarata congénita. ¿De qué se trata esta prueba? Simplemente es verificar o buscar la opacidad del cristalino del ojo que se presenta al nacer. El cristalino del ojo es normalmente transparente. Este enfoca la luz recibida por el ojo sobre la retina. En países desarrollados ocurre en 1 a 3 por cada 10.000 recién nacidos, mientras que en nuestro entorno ocurren 1 a 15 por cada 10.000 recién nacidos, y que a la fecha constituye de 10 a 39% de la etiología de los niños con ceguera infantil. Pero también debemos recordar que la causa más frecuente de este tipo de ceguera o de catarata congénita son aquellos pacientes que sufrieron de rubiola congénita o que sufrieron de avitaminosis A durante la temporada de gestación o de la vida intrauterina. Debemos recordar que antes no existía o no se ponía la vacuna contra la rubiola. Ya hace muchos años que ya se administra esta vacuna, sobre todo para prevenir este tipo de patologías, ¿no es cierto? ¿Cómo se diagnostica la catarata congénita? También es una prueba muy sencilla. Simplemente aplicamos el test del reflejo rojo que se hace en todos los recién nacidos. Las técnicas para realizar la prueba del reflejo rojo pupilar viene a ser o se debe hacer en un ambiente con luz tenue, tampoco debe ser oscuro al 100%, y debe ser en un ambiente adecuado y que necesitamos un oftalmoscopio de luz indirecta, por si acaso. Por ejemplo, en la imagen tenemos un bebé. Recuerden que los bebés tienen muy poca apertura ocular las primeras horas de vida. Entonces, más que todo necesitamos un poco de maña para hacer que el bebé abra los ojitos, no se asuste y podamos hacer el examen físico, el examen de reflejo rojo. No debemos de luchar, porque si luchamos, el bebé más cierra el ojo, por si acaso. Es cuestión simplemente de buscar una posición y poder hacer el examen de manera rápida. ¿Qué necesitamos? Dijimos un oftalmoscopio de luz indirecta, donde vamos a iluminar de manera indirecta el ojito del bebé y podremos ver ese reflejo rojo. ¿De qué trata? Todos nos hemos tomado a veces alguna foto y hemos salido con los ojos rojos, ¿no? Pues eso es normal. Esto es lo que buscamos, esto es la normalidad, ese reflejo rojo. Cuando decimos que un bebé es positivo para catarata congénita, cuando en el reflejo rojo, por ejemplo, esta es una imagen, es un dibujo, visualizamos un área blanquecina, ¿no? El
otro se ve normal, pero este es un ojo con un área blanquecina. En la vida real es así. Este es un niño normal, vemos reflejo rojo normal, ambos ojos iguales, ¿no? Se ve de color rojo. En la siguiente imagen vemos que acá vemos un reflejo rojo diferente. Acá vemos la catarata congénita, como se menciona, de lo que estamos hablando. En este lado el ojito está normal. En esta otra imagen igual vemos ojos con reflejo rojo normal y acá se visualiza claramente la catarata congénita, ¿no es cierto? Eso se llama el reflejo rojo. Y para terminar está el tamizaje cardiológico. ¿De qué trata el tamizaje cardiológico? También es una prueba sencilla, es para descartar cardiopatías congénitas. ¿De qué consta? Es en medir la saturación preductal y postductal. Todos sabemos que es preductal y postductal. Entonces, preductal, colocaremos un sensor de oxígeno, perdón, en la manito o en el bracito y otro sensor con otro equipo en el piecito. ¿Qué es lo que vamos a medir? La saturación de oxígeno. ¿Cuándo decimos que es positivo o negativo? Cuando hay una diferencia entre valores del más de 3%. Por ejemplo, este es un flujograma de lo que viene a ser el tamizaje cardiológico. Si tenemos un bebé en cuya saturación en cualquier extremidad es menor al 90%, ya nos está diciendo que aquí hay algo raro, ¿verdad? Y tenemos un bebé que su saturación es más del 95% en ambas extremidades, quiere decir que es negativo, ese bebé está normal. Y si tenemos una diferenciación, hay una diferenciación o una diferencia en valores de más de 3%, pues es sospechoso, ¿no? Entonces debemos de repetir la prueba de tamizaje cardiológico a la hora o a las 2 horas, no hay ningún problema. Y volvemos a medir. Si la saturación es menor al 90% en cualquier extremidad, quiere decir que es positivo o que tiene un tamizaje cardiológico positivo que me indica que podría tener algún tipo de cardiopatía congénita. Igual, si en la segunda prueba la saturación de oxígeno es más de 95% en ambas extremidades, es negativo y se va a su casa tranquilo. Igual, si hay una gran diferencia entre ambos brazos, entre la preductal y la postductal y es más del 3%, en su segunda prueba se considera positivo y quiere decir que tiene un tamizaje positivo para descarte de cardiopatía congénita. Ahora, este no es un diagnóstico o no es una prueba definitiva, solo es tamizaje por si acaso. Luego de que nosotros obtengamos un paciente con una prueba positiva para tamizaje cardiológico o para descarte de cardiopatía congénita, pues tendremos que solicitar pruebas adicionales, ¿no? Como una radiografía de tórax para ver la salud cardíaca. Tendremos que solicitarle un ecocardio, que es una ecografía del corazoncito, para ver estructuras y ver cómo están las estructuras internas del cerebro y ver si hay algún defecto. Y posteriormente lo derivaremos con el cardiólogo para que le haga los estudios y defina si tiene o no tiene algún tipo de cardiopatía este bebé. ¿De acuerdo? Razones para tamizar. Fácil. Permite detectar enfermedades tempranas, de manera temprana. Puede prevenir un retraso mental irreversible en los bebés, no necesariamente en cualquier bebé, ¿no es cierto? El retraso mental es prevenible en este tipo de pacientes. Permite darle calidad de vida detectando algún error metabólico. Por ejemplo, cuando hablamos calidad de vida, hablamos sobre todo en la fibrosis quística, ¿no? Porque ya habíamos mencionado que la fibrosis quística no tiene un tratamiento específico, ¿no? Lo que hacemos simplemente es aliviar o prevenir algunos tipos de complicaciones más que todo, pero la enfermedad va a proseguir. El tamizaje neonatal a tiempo puede salvar la vida de un bebé y ya les había mencionado que es la segunda herramienta de prevención más recomendada en la actualidad y nuestra meta es seguir avanzando en el tamizaje neonatal. ¿Cuáles son nuestras metas de lo que estábamos hablando?
pues realizar el tamizaje al 100% de los recién nacidos en el Perú o en nuestra región, que es Tacna, ¿verdad? Porque a la fecha no se hace al 100%. Hay gran zonas rurales que no están coberturadas con tamiz neonatal, por si acaso. Debemos ampliar la cobertura a nivel nacional. No debe existir un solo puesto de salud que no realice tamizaje neonatal. Debemos educar a la población en general y a los padres durante el control prenatal de las ventajas al hacer el tamizaje. O sea, debemos educar antes de que el bebé nazca, para que cuando ya nazca estén educados y no haya complicaciones en el momento de hacer el procedimiento. Debemos lograr que el tamizaje neonatal para la historia clínica sea un examen más de rutina en todos los recién nacidos, como lo es el dosaje de grupos sanguíneos. Recuerden que todo bebé que nace, la primera prueba que hacemos es grupo IRH, ¿verdad? Entonces, igualito debe ser para todos los bebés el tamizaje neonatal. Y eso sería todo en esta clase, jóvenes. ¿Alguno que esté despierto? Sí, doctor, todo queda claro. Ok, jóvenes, ¿no hay preguntas? No, doctor. No, doctor. Ok, jóvenes. Ya, entonces, conmigo.